Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Cáncer, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral, Cáncer, que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Cáncer. Igual muchos de vosotros queréis tomar decisiones en el trabajo. Yo veo muchos de vosotros, Cáncer, que tenéis la oportunidad o queréis montaros por vuestra cuenta, Cáncer. Entonces aquí dicen las cartas que es posible eso. Sí, que de aquí a 3 semanas tendríais más claro esto. Entonces los Cáncer que os salgáis del trabajo es porque vosotros vais a querer salir del trabajo. O sea, hacéis un cambio, pero porque vosotros lo queréis. Cáncer que no estáis trabajando, mi queridísimo Cáncer. Mira, aquí dicen las cartas que vas a recibir noticias de trabajo. Las primeras noticias que yo veo de trabajo, Cáncer, te van a hacer dudar. ¿Por qué? Porque no es un trabajo bien pagado. Yo te diría que esperes unos días más porque en pocos días tú vas a recibir una oferta mejor. Bien, que es por un tiempo determinado, sí, o sea que no es un trabajo como para quedarte para toda la vida, pero es una mejor oferta para ti. Los Cáncer que tenéis un negocio, mi queridísimo Cáncer, mira. Yo veo aquí que tú tienes muchas dudas en tu negocio, que no sabes muy bien para dónde tirar. O sea, no, vamos a decir que no tienes nada claro. Tú necesitas que tu negocio avance, evidentemente. Bien, pero aquí hay alguien cercano a ti que te influye a la hora de ese avance en ese negocio, Cáncer. Entonces aquí dicen las cartas, Cáncer, espera un poco, no tomes decisiones. No tomes la decisión que a ti te están diciendo. Esa no es la mejor decisión, Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver. Por cierto, Cáncer, los que queráis una consulta gratuita conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Cáncer. Respecto a tu economía, vas a ir creciendo económicamente. Dicen unas cartas que también estás a punto de solucionar algo que tiene que ver con con una propiedad o algo por el estilo, algo que te ha estado generando mucho gasto o dudas, ¿no? Y dice, esto se resuelve, ¿bien? El que se resuelva esto te trae a ti una tranquilidad económica, Cáncer. Muchos de vosotros veo firmando algo que será muy positivo, también a nivel económico, Cáncer. Vamos a seguir, ahora sí, mi queridísimo Cáncer, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteritos. ¿A qué esperáis? ¿A qué estáis esperando? Os veo como esperando algo o alguien. Bien. Entonces yo lo que veo aquí, Cáncer, que... wow. Date cuenta que lo que tú estás esperando, Cáncer, se te va a dar. O sea, eso va a llegar. Pero ahora... ¿esto es de verdad lo bueno para tu vida? Porque aquí dicen las cartas, sí, es un éxito para ti, pero también se convierte en un desafío en tu vida. Vamos a ver por qué dicen esto. Vamos a ver. Solteros. Que sí, que esta persona decide, y decide contigo, decide estar a tu lado. Una persona con la que tú has estado hablando, con la que te has estado viendo. Incluso si no has estado en esta situación, se dará esta situación tal como te la estoy contando. Y aquí dicen las cartas. Esto tiene una muerte anunciada, un fin anunciado, Cáncer. Entonces, por eso yo te decía, ¿de verdad es esto lo positivo para ti?
cada uno que lo valore. Yo te digo lo que dicen las cartas. Que sí que es un éxito en un principio, pero que después dicen las cartas que esto tiene fecha de caducidad. Porque es una historia en la cual puede haber muchas mentiras. Y esta persona puede resultar ser una persona muy diferente a lo que tú creías. Vamos a ver qué más. Cáncer, solteros. Aquí lo que dicen las cartas, que estás en plenos cambios en tu vida, ¿vale? Y que todos los cambios que tú vas a hacer ahora, para ti, evidentemente, como ya te he dicho, son unos cambios positivos, son unos cambios que te llevan a la paz, son unos cambios que consigues lo que quieres, como te he dicho antes. Cuando uno consigue lo que tanto ansía, pues nos lleva a tener esa paz, ¿no? Como ya tengo lo que quería. Pero ves lo que dicen las cartas, con el tiempo no todo es como tú te lo habías imaginado, y te darás cuenta que quizás esto no era lo que tú necesitabas en tu vida, o no estás en el lugar correcto. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. ¿Ves lo que dicen las cartas, Cáncer? Dicen: esta relación, sí, es una persona que está contigo, que en cierto modo es lo que tú querías, que estuviera contigo, pero también te dicen las cartas: cuidado con la extremada generosidad de esta persona. Porque esta persona puede ser muy generoso y muy generosa, pero también es una persona que hace lo que se le da la gana. Y que tú puedes tener muchos rivales en esta historia, Cáncer. Pero bueno, quédate con lo positivo, porque si también es lo que tú quieres vivir en un principio y es lo que ansías, perfecto. El ser humano somos así, hasta que no nos damos la hostia por nosotros mismos, por mucho que nos digan. Ahora tú me estarás viendo a mí y tú dirás: venga ya, hombre, sí, todo lo que tú digas me va a salir. No, todo lo que yo te diga no te va a salir. Yo solo te aviso que depende de lo que tú hagas, y te aviso que esto pues puede tener fecha de caducidad. Lo que en un principio nunca pensamos, ¿no? Y mucho menos cuando es algo o una situación en la cual nos sentimos felices, pues nunca nos paramos a pensar, y no deberíamos, ¿no? No paramos a pensar en qué puede pasar el día de mañana, ¿no? Yo simplemente te aviso, ¿no? De que esto puede ser así, ¿ok? Cáncer, cambios en tu vida, Cáncer. Lo que sí te avisan las cartas, lo que sí te avisan aquí, aparte de todo lo que te han avisado, pero aquí es cierto que hacen muchísimo hincapié, ¿no? En el tema de no cambies tu vida por completo, dicen. Vive esta historia si tú quieres vivirla, pero no cambies tu vida por completo, ojo. Y esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia, ¿eh? Vamos a seguimos. Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, en convivencia y novios.
Ha habido mucha historia aquí en tu relación de incertidumbre, de dudas, de frustración, de no saber realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, aquí lo que dicen las cartas Cáncer, esto ya queda como en un pasado. Lo que estaba sucediendo, digamos que son las propias indecisiones de la persona, la propia frustración de esta persona, y esto como que queda atrás también. Pero yo te voy a decir algo, tampoco es que yo vea aquí que la relación va a fluir de forma plena, ¿no? Hay cierta dejadez en lo que es la relación, por lo que yo estoy viendo aquí. Hay cierta dejadez que vamos a ver por dónde sale esta dejadez que hay. Cáncer, casados, yo también veo muchos de vosotros como que habéis estado como estancados, incluso pensando de que si hay algún tipo de brujería, trabajo, algo por el estilo. Sí veo una persona que ha estado como manipulando en vuestra vida, intentando frenar procesos de tu relación, más tú has tenido la sensación de que siempre estabais o estáis en el mismo punto, ¿no? Siempre estáis, nunca lográis dar un paso más, ¿vale? Entonces aquí lo que dicen las cartas, vosotros continuáis. También os veo muchos de vosotros, Cáncer, que tenéis que tomar una decisión en cuanto a posibles embarazos o hijos. Hay que tomar una decisión. Todos los Cáncer que estéis pensando en el tema de un cambio de domicilio, en este caso dicen las cartas que ese cambio se va a dar más adelante. Que es importante ese cambio de domicilio para que podáis fluir en vuestra vida. Dicen, sí, es importante, pero ahora no es el momento, ojo, cuidado con eso, no es el momento ahora. Hay que elegir bien el momento, todo a su tiempo, ¿ok? También Cáncer, o sea, figuras aquí muy cercanas, maternas, hermanas, dice, influyen a la hora de que tu pareja sea estable, a la hora de tomar sus decisiones, influyen estas personas, sí. Al final toma sus decisiones, pero influyen estas personas, sí. Bien, vamos a ver qué más. En el tema de cómo va a continuar tu relación, esa dejadez que yo he visto antes, Cáncer, es porque no se ve esa lucha, ¿vale? Plena por la relación, lo que yo veo, que no se ve esa lucha plena, pero esa lucha plena no se ve porque tu pareja no está bien consigo mismo, ¿vale? No por otra cosa, es que no está bien consigo mismo. Entonces, yo aquí no te puedo decir que esa no lucha tiene que ver con terceras personas, no. Esa no lucha es porque esta persona no tiene ánimos, ¿vale? Vamos a decirlo así. Bien. Cáncer, casados en convivencia y novios, también dicen las cartas, dice, es una persona que tiende mucho a decepcionarse y a nivel social, digamos que es una persona que se ha decepcionado y esto le está influyendo a tu pareja y en este caso lo refleja con esa desidia, ¿no? Que yo he visto, esa dejadez, ¿bien? En la relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Vais despacio, vais poniendo como cada cosa en su sitio, ¿no? Dice, ya habéis salido de una situación difícil, una situación de que hemos tolerado mucho, vamos a decirlo así. Dice, de eso ya hemos salido. Dice, y nos dirigimos hacia el camino de la paz, de la tranquilidad, de la entrega. Que va despacio, sí, Cáncer, pero que lo que se está construyendo ahora mismo en tu relación, en tu historia, es firme. ¿Bien? Es muy firme. Y es seguro, ante todo, ¿vale? Vamos a ver qué más.
tú no tomes decisiones, no es momento de tú tomar decisiones. Deja que el tiempo haga lo que tenga que hacer para que tu pareja se dé cuenta de muchas cosas también. Deja el tiempo. Tú no tomes decisiones ahora mismo, porque tu pareja las tomará, ¿vale? Cáncer, vamos a seguimos. Mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor te dice: tu entorno te puede dar muchas cosas materiales, pero no te darán el amor que tu pareja o una persona que tengas al lado te va a dar, una persona que te quiera. No te pueden dar el amor de una persona, ¿vale? Para que nos entendamos. Vamos a seguimos, Cáncer, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Cáncer, y tu salud. Dicen las cartas que tú sí, que te sientes un poquito cansado y demás, pero que igual estás sacando un poquito las cosas de contexto, que es cansancio, lo que tú tienes, agotamiento, Cáncer, ¿vale? De todas maneras, te animo a cambiar de hábitos en el tema de alimentación, que ha marcado mucho también. Como siempre os digo, Cáncer, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, ahora sí, con tu mensaje general. No es necesario conseguir el éxito de la noche a la mañana. Llevas el camino de forma lenta de lograr tu éxito, el tuyo particular, Cáncer, el número 4 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Cáncer, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.